Sea bendito el nombre del Señor en este día, porque nuestra razón principal de bendecirlo y de agradecer y de alabar su nombre es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nuestra vida le pertenece, nos compró con su sangre carmesí y debemos aprender a vivir para Él todos los días de nuestra vida. Eso no elimina lo que nosotros podemos disfrutar en la vida, sino nos hace ver la necesidad de tener esa comunión constante con el Señor, ese temor divino que nos hace vivir agradando su corazón. Que el día de hoy podamos proclamar su nombre con todo el gozo y con toda alegría del corazón. Quisiera yo con lenguas mil a mi Señor cantar, y de mi Rey y Redentor las glorias celebrar. Maestro mío, Dios de amor, anhelo proclamar por todo el mundo tu bondad, ensalzar. Jesús, el nombre encantador que aleja mi temor, que trae salud y vida y paz, que salva al pecador. Los hierros del pecado vil su gran poder quebró, eficaz al pecador limpió. Quisiera yo con lenguas mil a mi Señor cantar, y de mi Rey y Redentor las glorias celebrar. Maestro mío, Dios de amor, anhelo proclamar por todo el mundo tu bondad, tu nombre ensalzar. Jesús, el nombre encantador que aleja mi temor, que trae salud y vida y paz, que salva al pecador. Los hierros del pecado vil su gran poder quebró, y con su sangre eficaz al pecador limpió. Amén. Que ese sea nuestro clamor, que nuestro cántico sea exaltar a lenguas mil, como dice aquí, ese canto, ese himno precioso, las glorias de nuestro Dios, los hechos maravillosos del Señor, y que todo el mundo sepa que ese Dios vive y vive en nuestros corazones, y también quiere salvar la vida de todos los pecadores de esta tierra. Amén. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel, que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. ¿Él es fiel con nuestras vidas? Claro que sí. Entonces cantemos, démosle gloria
y olvidémonos de nuestros problemas, porque esos están en las manos del Señor. Él es el único que merece toda nuestra atención, nuestro gozo, nuestra alegría. Amén. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel que me sustenta y me guiará hasta el fin. Aleluya. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. 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 Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, porque tu amor para con nuestras vidas es maravilloso. Señor, porque el derramamiento de tu Espíritu nos ha capacitado para vivir en este mundo con victoria, para rechazar el pecado y seguirte a ti solamente, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón, Señor, y con todas nuestras fuerzas en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que vive en las alabanzas de su pueblo, en la adoración de los suyos, que se acercan con fe y con confianza al Señor. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria
Señor, por ser tan fiel en nuestras vidas. Sé fuerte y valiente sin temor. No desmayes, contigo estoy. Yo, tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo te entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo, tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo te entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Yo te entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo, tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo te entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Y yo te entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Oh Dios, gracias por la promesa preciosa de tener tu presencia en nuestras vidas. Señor, porque estamos seguros que no estamos solos en esta vida, que tu presencia está siempre con nosotros, y es tu presencia preciosa, Señor, que nos da la victoria. Y por eso, Señor, cantamos con gozo, con fe, creyendo con todo nuestro corazón que tú estás, Señor, controlando cada paso de nuestra vida, y cada circunstancia, Señor, que tú permites es para darnos mayor madurez, mayor crecimiento, y que podamos acercarnos más a ti, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, en Cristo Jesús. Aleluya. No hay otro como tú, oh Señor.
permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Sí, Señor, cantamos seguros de esa presencia preciosa, santa y pura, que nos sostiene, nos sustenta, nos cuida, nos guarda, nos bendice, nos alimenta, nos da gozo, nos da salud, nos cura, nos perdona, nos limpia. Señor, gracias por ser un Dios tan precioso, tan presente, tan vivo en nuestras vidas, Señor. Y acercándonos a ti con cantos, podemos sentirte de una forma especial. Gracias, Señor, por permitírnoslo. Y ahora en esta hora, Señor, te pedimos que nos bendigas con el pan de tu mesa. Habla nuestro corazón, que cada uno pueda recibir lo que necesita. Algunos comen legumbres, otros comen carne. Señor, que tengamos una mesa variada esta hora, que haya pan, Señor, que el vino de tu presencia, que la miel de tu revelación, que el pan, Señor, que sustenta nuestra alma, venga, Señor, sobre nuestras vidas. Que las hierbas aún amargas vengan a darnos la salud que necesitamos. Por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Esta parte de la historia y del libro de Ruth que estudiaremos es el título del mensaje, Ruth en la era de Booz. Ruth en la era de Booz. Ese es nuestro título y lo que vamos a estudiar en esta hora. Para eso vamos a leer juntos en el capítulo número 3, del versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Todos estos puntos que estamos leyendo son parte del mensaje y que va a traernos lo que necesitamos para cada uno de nosotros. Todos necesitamos que nos vaya bien, ¿no es? 2. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Por eso es que llegamos a la era. Te lavarás pues, es lo que tenemos que hacer. Te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Irás a la era, bien arreglada. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Interesante, ¿no? 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes.
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, tal como ella le había dicho, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a sus pies. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, despertó y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y téndelo, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Quería saber inmediatamente qué había pasado. Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo Noemí, Ruth aún: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Qué consideración. Verso 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Me llama mucho la atención el último versículo, cuando habla de esperar y por otro lado de asegurarle a ella que el negocio iba a ser concluido. Él dice: no descansará. Y en el versículo 1 dice: hija mía, no he de buscar hogar para ti. Y hay otras versiones, y también en el hebreo da a entender: no he de buscar descanso para ti. Porque según las escrituras, el matrimonio es sinónimo de descanso y de reposo. Y así, idealmente, así debe ser, ¿verdad? Debe haber descanso tanto para el hombre como para la mujer, marido y su esposa. Y también obviamente para los hijos. Pero generalmente en el principio así debe ser, debemos encontrar ese descanso. Y al final él está diciendo aquí a través de Noemí misma que él no va a descansar hasta terminar lo que ella está pidiendo, encontrar el descanso. Y eso es lo que Dios realmente está haciendo con nosotros. Si estamos dispuestos a pedirle a Él que extienda su manto, Él no va a descansar hasta darnos descanso. Entonces, viendo ya aquí este capítulo número 3, era necesario porque muchos de ustedes no lo leen. Y si lo leen, solo leen un versículo. A veces somos un poco perezosos para leer las escrituras, por eso me atreví a que leyéramos todo este capítulo, porque el título y el contenido que vamos a ver juntos en esta hora tiene que ver en lo que sucede en la era. Esta es la parte, digamos, más importante, porque aquí es donde se concretiza, donde se prepara prácticamente el matrimonio. Es a través del pedido, es a través de la declaración que el matrimonio en cierto sentido es definido. Entonces aquí vemos cómo el Señor encamina a Ruth, y vamos a ver que estas cosas nos demuestran. Pero en primer lugar quiero decirles que en las escrituras la era es un lugar muy importante.
Yo voy a resumirlo porque es un estudio aparte, entonces voy a dar pinceladas sobre ese asunto, pero sin duda es un lugar demasiado importante. Naturalmente hablando o agrícolamente hablando, la era es un terreno utilizado para sacudir los granos, la cebada, el trigo y otros granos que se utilizaba en el oriente. Además de eso, que era un lugar plano, un lugar apelmazado, duro, y que muchas veces colocaban una capa como tipo cemento. Ellos tenían en alguna, no era cemento obviamente, pero ellos encontraban la manera de, algunas eras tenían piedra y después colocaban una capa dura de un material específico, para que eso fuera liso. Era una parte lisa para que el grano no se ensuciara también. Tenía que ser un lugar limpio. La era para limpiar el grano, entonces tenía que ser limpio. Algunas eras se encontraban en lugares altos de preferencia, porque lo que se buscaba era que una era estuviera en un lugar estratégico donde el viento podía correr libremente. ¿Por qué razón? Porque en la era que era el lugar donde se realizaba la última parte de la cosecha, que era la limpieza del grano. Ahí se separaba el grano de la paja, ¿verdad? Y se utilizaban también animales como bueyes, como asnos, para pisar, para trillar y limpiar. Y después de ellos de pasar encima de los granos, ellos también usaban palas, principalmente en la tarde donde el viento estaba soplando, y levantaban el grano de esta manera. Lo tiraban al viento y el grano, como pesa un poco, tiene su determinado peso, el viento no se lo llevaba, tal vez un poquito solamente, y de ahí volvía a caer. Y la paja, esa paja sí, era llevada por el viento y caía afuera de la era. La era también era utilizada cuando no era época específica de cosecha, para secar también la lana de las ovejas. Entonces habían varios usos que se aprovechaba de la era. La era era algo muy importante, y aquí lo que encontramos en Ruth 3, parece ser que la era donde estaba Booz, la que Booz tenían, porque ellos dependía del lugar donde estaban, ahí se colocaba la era. Había otro campo allá, habían eras que eran colocadas como comunitarias, ¿verdad? Porque una persona no podía tener una únicamente. Entonces se colocaba una para que cada uno limpiara, y después llegaba el otro y así por delante. Pero hay otros como Ornán el Jebuseo, Araúna el Jebuseo, que tenía una era en el monte. Él tenía arriba, esta la tenía abajo. Por eso es que Noemí le dice: desce a la era. Ella tenía que descender, dice en el verso número 6, descendiendo pues a la era, ¿verdad? Ella descendió, el lugar era abajo. Ustedes dicen, entonces tenemos que descender. Espiritualmente sí, pero geográficamente también habían eras que estaban en lo alto, como el de Araúna Jebuseo. Por eso es que cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas 21, 18, y tal vez es bueno que nos dirijamos para allá por un momento. Primera de Crónicas, capítulo número 21 y verso número, vamos a ver aquí, 18, vamos a ir al número 18. Dice: y el ángel de Jehová, porque en este momento se estaba derramando una plaga sobre Israel, y en este momento iba a caer sobre Jerusalén, debido al pecado que David cometió, pero que aquí en Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice que fue Satanás que se levantó contra Israel e incitó a David. David pecó, no hay duda, él falló y él lo confesó, pero hubo una incitación, hubo detrás de ese error la intervención del enemigo, porque estaba en contra de Israel, y así siempre ha estado en contra del pueblo de Dios. Y en el verso 18 dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad, el profeta, que dijese a David que subiese, escuchen, para poder detener la plaga. Le dijo que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo o Araúna, es el mismo nombre, es la misma persona. Que subiese a la era. Entonces aquí vemos que él subió. En el verso 19 dice: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová.
Y vemos también aquí en el verso 20, y volviéndose Ornán, cuando él mira para un lado, el dueño de la era, vio al ángel. Fíjense, él vio al ángel. El ángel se adelantó a David, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. En la época cuando el juicio estaba cayendo, entonces también el trigo estaba siendo trillado. ¿Por qué? Porque en la era se ejecuta juicio para el grano. Quiere decir que para tener un grano limpio es necesario el pisar el grano, pasar encima del grano. Y es un mensaje para cada uno de nosotros que la única forma para llegar al momento de estar completamente limpios de este pecado y del mundo, vamos a tener que pasar en la era, que es la última etapa de la cosecha. Vamos a tener que pasar ahí para ser limpiados. Y no somos limpiados de una forma así muy bonita, muy agradable, sino que vamos a pasar por momentos difíciles muchas veces, ¿verdad? Como esos granos, imagínense ustedes ser pisados por los animales. Pero eso ayudaba a separar el grano de la paja. Y eso, las circunstancias difíciles lo que hacen, a pesar de hacernos sentir mal emocionalmente muchas veces, o en la mayoría de las veces, es que separan lo precioso de lo vil. Hacen permanecer las cosas santas de Dios y hacen desaparecer las cosas de las influencias de Satanás y de este mundo. Entonces, si ustedes aman las cosas de Dios, van a decir: Señor, llévame a la era. Porque yo no quiero presentarme delante de ti con cosas incorrectas en mi vida, con paja que no va a resistir el fuego. Como dice 1 Corintios 3 o 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque es necesario que venga una limpieza. Entonces allí llegó David y dice que cuando, después de haber visto al ángel que se adelantó a David en el verso 21, dice que viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra y ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Bueno, resumiendo este punto, fue Dios a través del profeta que le dijo que subiera a ese altar para edificar ahí un altar y hacer un sacrificio que el Señor aceptaría para parar con la plaga. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. No voy a entrar en más detalles, pero dice en el verso 26: y edificó allí a David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Invocar significa clamar y llamar al Señor, pedir su respuesta. Y dice: quien le respondió. ¿Se dan cuenta? El que invoca, clama y Dios responde. Pero aquí David nos va a mostrar que él se sorprendió porque él no pudo ir a Gabaón, donde estaba el tabernáculo construido todavía, sino que él en la era, por la emergencia y por ordenación y dirección de Dios, fue a esa era a construir un altar, porque el altar estaba allá. Lo vamos a entender. Y dice: e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Imagínense ustedes que el Señor respondió en ese instante, y eso hizo con que David entendiera algo. Miren qué corazón más sensible. Entonces Jehová habló al ángel, este volvió su espada y a la vaina. O sea, se acabó el juicio. Después del holocausto, después del sacrificio que el Señor aceptó, que derramó fuego allí, se acabó. Qué importante entonces es acercarnos al Señor, invocar su nombre. Aún en tiempos difíciles, nosotros podemos hacer que se detenga la mano del ángel. Nosotros podemos hacer que la espada del ángel se guarde en la vaina, porque el Señor va a ordenar. Cuando Él reciba sacrificios agradables. Pero tenemos que llegar al lugar que Dios está indicando. Vean ustedes qué importante es esto. El Señor dirigió a David para el lugar escogido para la construcción del templo de Salomón. Eso no lo sabía David. No lo sabía nadie. O sea, a través de una circunstancia difícil como ese juicio que vino, digámoslo así, por un pecado de David y hasta por la intervención malvada de Satanás, Dios utilizó todo eso, el soberano, maravilloso y sabio, para conducir a David al lugar donde se construiría el templo de Salomón. ¡Qué maravilla! Y vean lo que dice aquí, verso 28.
Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto que estaba allá, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David dice, no pudo ir allá a consultar a Dios. O sea, él iba a ir, pero no se pudo. Porque estaba atemorizado, dice, a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22, verso 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Qué entendimiento vino en medio del juicio. Por eso, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, principalmente ahora por las inundaciones, juicios que han venido sobre Guatemala y sobre todo el mundo. Todo el mundo está siendo golpeado con juicios. Eso no es solamente fenómenos naturales. Dios trata con nuestros corazones, Dios trata con nuestros bienes, Dios trata con nuestras comodidades, Dios trata con nuestros objetivos, Dios trata con nuestros motivos, Dios trata con todo aquello que el Señor quiere limpiar y que considera que es paja. Lo lleva a la era. En la era, Él va a dejar solo el grano, solo va a dejar lo que sustenta, lo que alimenta, lo que vale la pena, lo que es eterno. ¿Sí? Y es sobre la base de esa limpieza que el Señor edifica el templo. Es sobre la base de esa era. Por eso es que es muy importante que el Señor construye su casa, que somos nosotros, dice Hebreos capítulo 3, porque la casa del Señor somos nosotros, dice. Entonces nosotros seremos construidos sobre una base importante. Bueno, ya que tenemos esa introducción tan larga, pero muy importante, veamos que Ruth subió a la era. O en su caso, descendió a la era. ¿Por qué fue a la era? Bueno, dice que antes de ir a la era, ella tuvo que limpiarse. Pero veamos algo muy importante aquí. La era es el lugar de la preparación, como ya mencionamos, para el matrimonio. Es el lugar escogido para la construcción del templo. Estamos sacando conclusiones. Y cuando nosotros vamos a Números, capítulo número 10... y versículo número 33, capítulo 10 y verso 33, dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, escuchen, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Era el arca que se adelantaba a buscarles un lugar donde podían descansar. Y recuerden ustedes literalmente a las palabras, en hebreo es más claro. Dice ahí en el capítulo 3, verso 1 de Ruth, que dice, ¿no te debo yo buscar un descanso? O sea, ¿no te debo buscar matrimonio? Lo que está diciendo entonces es que si el arca del pacto, que es una figura de la presencia del Señor que se adelanta a nosotros para buscarnos reposo, ¿sí? Así también sucedió en la vida de Ruth. Fue Noemí prácticamente la que se adelantó a Moab, la trajo, la condujo y la llevó hasta Belén para presentarla a su marido. Ella fue la que le llevó al descanso, porque ella misma dice, no he de buscarte yo. ¡Qué atrevimiento! No, era su suegra. Recuerden que ella ni siquiera, ella no se imaginaba que ella iba a encontrar marido allá. Sí tenía entendimiento en relación a la ley del levirato, pero no tenía claro que esto pudiera suceder, hasta que ella llegó después con bendición de parte de Booz y se había encontrado con él, y entonces ya comenzó a conectar los hilos, Noemí comenzó a entender y dijo, ese es nuestro pariente ahí donde llegaste y él puede ser nuestro redentor. Y entonces ella comenzó a colaborar, a contribuir con el plan divino para que se realizara ese reposo en la vida de Noemí, en la vida de Ruth. Ruth abandonó su única posibilidad de matrimonio dejando su casa, pero no se imaginó que iba a encontrar la mejor posibilidad para su vida en Belén.
Entonces no pensemos que cuando estamos perdiendo algo, estamos perdiendo lo mejor. No, podemos abandonar lo mejor, lo bueno, para recibir lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, Noemí en ese caso es figura del Espíritu Santo, quien también nos empuja, como Noemí dirigió a Ruth, para nosotros también podamos recibir el cumplimiento del plan divino y que también encontremos el descanso para nuestra alma. Fue el Espíritu Santo sin duda que guió a Rebeca también en el día y en la hora indicada para encontrarse con el siervo de Abraham y poder dar de beber a él y a sus camellos. Era el momento preciso para que ella fuera escogida como la esposa de Isaac. ¿Sí? Y es exactamente eso, es a través de la dirección, el descanso que el Señor quiere darnos. Pero miren qué importante es que nosotros también le demos descanso al Señor. Por eso es que Ruth siempre estuvo buscando el descanso para su suegra. Quédate aquí, yo voy a trabajar. Y ella siempre estaba buscando lo mejor para su suegra. Y escuchen, hermanos, cuando nosotros estemos también dispuestos a darle lo mejor a nuestro Dios, tengan la seguridad que Él también nos va a buscar descanso a través de su Espíritu Santo. Porque así como el arca iba delante del pueblo buscándoles descanso, dice, así también el Señor quiere ir delante de nosotros dándonos ese descanso. Bien, leemos la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 132, revelando uno de los pensamientos más preciosos y de las acciones más maravillosas de David, diciendo él en el verso número 3: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, o sea, a descansar. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Morada, descanso para el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob no se cansa, no se fatiga con cansancio. Pero lo que Él sí quiere es encontrar descanso cuando nosotros le damos a Él la importancia que Él merece. Dios nos conceda a cada uno de nosotros también, cada día nosotros poderle dar al Señor lo que Él merece. La adoración, la oración, el tiempo que Él desea estar con nosotros, que también nosotros lo hagamos y tengan la seguridad que es el Señor que va a escoger un lugar también para darnos descanso. Ruth escogió eso y el Señor también la llamó para darle ese descanso. Hay otro texto en el libro de Jeremías, capítulo número 14 y en el verso número 8, donde habla del Señor como un peregrino. Dice en el verso 8: oh esperanza de Israel, es el Señor, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, el que guarda a Israel en el tiempo de la aflicción. Pongan atención a lo que vamos a leer. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra? Imagínense, el único que es la esperanza de Israel, el único que puede guardar a Israel en el tiempo de la aflicción, él se hace como un forastero en su propia tierra. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros le demos descanso, que lo invitemos a entrar a nuestra casa, a nuestra vida. Y como caminante que se retira para pasar la noche, dice, no, aquí voy a dormir aquí en esta posada. No, entra aquí conmigo. Y el Señor se hace como que Él va para más allá, como aquellos hermanos camino a Emaús. Dice que Él los dejó, bueno, me voy. No, quédate con nosotros. Esa insistencia hizo con que ellos conocieran que aquel hombre que les estaba hablando con la verdad y con la unción del Espíritu Santo se revelara a ellos como el resucitado. Y entonces vemos en el verso número 9 que dice: ¿por qué eres como hombre atónito? Fíjense cómo es que el Señor puede ponerse. ¿Por qué eres como hombre atónito? Estoy leyendo en Jeremías 14 siempre, verso 9. ¿Por qué eres como hombre, como dice un hombre atónito? Es como aquel que está como ido, así, asustado viendo las cosas. Y dice, y como valiente que no puede librar. Es un valiente, pero no puede librar. No, como valiente, dice que no puede librar. Le están preguntando al Señor: Señor, ¿por qué te haces como un hombre atónito? Como un valiente que no puede librar. Pero Él sí puede, lo dijo en el verso número 8.
Pero ¿por qué Él finge en ese sentido? Porque Él está esperando algo de nosotros. Dice, sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares, dice. Qué preciosa esta palabra que encontramos aquí en Jeremías 14, 8 y 9. No nos desampares, Señor. Tú, Señor, que vamos a invocar tu nombre. Que cuando invocamos el nombre del Señor, como sucedió en la era de Ornán, dice que el Señor respondió y bendijo. Y verso número 10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Qué importante es que dediquemos un tiempo de reposo cada día para estar con el Señor y no vivamos solo para nosotros. Dice, oiga lo que dice: y no dieron reposo a sus pies. Vean aquel tiempo que Noemí le dijo a Ruth que fuera y se acostara a los pies de Booz y ahí se quedara mansamente. Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Por qué? Porque solo viven para sí mismos. No están dispuestos a darle ese tiempo. Entonces Noemí nota esa providencia divina en todo lo que está sucediendo. Ella ve que Dios está escogiendo a Ruth para ser la esposa de Booz. Y ella ve también que es Booz, pero al final de cuentas todo va a depender de la voluntad y la decisión de Booz para recibirla y rescatarla como esposa. El Señor también de igual manera está guiándonos a nosotros como la iglesia de Cristo a través de su Espíritu Santo. Por eso Él dice, yo dejaré otro consolador y Él os guiará a toda verdad, dice. Porque Él va a guiarnos como Noemí. Él va a empujarnos hasta darnos descanso, hasta que nuestra alma encuentre descanso. Eso se llaman las bodas del Cordero. Así como en Ruth 3 encontramos ahí el encuentro con el amado, el Señor también quiere llevarnos por su Espíritu a que nosotros nos encontremos con el Señor. Y allí vamos a ser redimidos, rescatados. No solamente estamos hablando de la salvación, del perdón de nuestros pecados, sino de la liberación total del pecado y de todo vicio y de toda perversión que el alma está contaminada. Allí seremos totalmente liberados, pero tenemos que subir o descender a la era. Digámoslo de esta manera: descendamos a la era. Y ahí en la era, como ya mencionamos, que es la última etapa de la cosecha, suceden o debemos llegar de esta manera. Ahí le dice Noemí a Ruth: te lavarás pues. ¿Qué es te lavarás? Está hablando de limpieza. Está hablando de limpieza. En Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, leemos allí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Limpieza, ¿verdad? En la era, recuerden, se separa el grano de la paja. La limpieza es necesario. Entonces ella tenía que llegar ¿cómo? Bañada, limpia, limpia. Como dice también en Tito, capítulo número 3 y verso 5. La carta de Tito. Vamos ahí. Capítulo número 3 y verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. El nuevo nacimiento requiere agua, ¿verdad? Si no, él naciere de agua y del Espíritu. El agua va a limpiarnos y eso es el arrepentimiento.
La regeneración viene a través del arrepentimiento, de la conversión, y entonces viene el nuevo nacimiento, que es la regeneración. Entonces viene y Noemí sabiamente le dice, y es un consejo para nosotros porque son 6 consejos que ella le da a Ruth y que nosotros también lo necesitamos. Báñate, úngete, dice, úngete. Cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, dice que el Señor le ordenó a Moisés diciéndole al pueblo que se bañara y que se pusiera sus mejores vestidos porque se iban a encontrar con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que ungirse, ¿verdad? Con aromas deliciosos, con ungüentos delicados, para estar delante del Señor con un aroma agradable en su presencia. Todos nosotros nos ofendemos a veces con el mal hálito de otra persona, o nosotros ofendemos a otros, o con el olor de las axilas, o lo que sea, el sudor nuestro. Cuando nosotros vamos a presentar delante del Señor, vamos a llegar limpios. No estoy hablando físicamente, principalmente en lo espiritual tenemos que estar preparados. Es una limpieza espiritual, bañados, ungidos, y luego dice, ponte los mejores vestidos, le dice. ¿Qué son los vestidos? No son mis vestidos, son los vestidos que le agraden al Señor, son los vestidos de justicia que vienen, las obras justas de los santos, que vienen por la sangre de Jesucristo, por la fe de aquellos que se acercan. Solo eso nos puede dar las vestiduras agradables, porque nuestras vestiduras son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Entonces tenemos que creerle a la Escritura y ponernos esas ropas que puedan agradar al Señor, que es la justicia. Y luego le dice, desciende a la era. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la humillación. Todos necesitamos aprender a humillarnos, a aceptar los tratos también, no a salir huyendo. Los granos no salen huyendo de la era. Los granos no tienen piecitos y tenis para correr, salir de ahí, para escapar. No, ellos vienen desnuditos, vienen totalmente indefensos y solo están ahí para ser limpiados. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar, que no tengamos miedo de la pala, que no tengamos miedo de lo que Él utiliza para limpiarnos, porque todo eso es prepararnos, y Él quiere llevarnos a las bodas. Todos queremos llegar a las bodas sin estar dispuestos a ir a la era. No es posible. Se pasa primero la era y después entra la boda. Por eso es que este mundo va a pasar una gran limpieza antes de que el Señor venga. El Señor va a limpiar los justos y los injustos los va a sacar. Él va a recoger primero, dice, la paja y la va a quemar en fuego. Y entonces va a colocar en su celero, en sus graneros, el grano. Esos son los hijos del reino, dice la Escritura. El Señor Jesucristo dijo eso. Entonces es importante que tengamos claro lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos humillarnos. Necesitamos acercarnos delante del Señor con humildad. Porque solo así vamos a hallar gracia. Recuerden que Dios da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y luego le dice, descubre los pies de Booz, descubre sus pies. Tenemos que entender algo muy importante aquí, y quiero ir definiendo más estas cosas, pero voy a mencionar todas. Y luego la sexta dice, veámoslo aquí, y te acostarás allí, acuéstate a sus pies. Cuando dice descubrirá sus pies, es prácticamente una propuesta, y se los voy a explicar de aquí a un momentito. Es una propuesta. Ella se cubrió no con el manto de la espalda, sino de los pies, porque imagínense la humillación a la era. Ya era una mujer llegando a la era, también era vergonzoso, era humillante, y además tenía que hacerlo a los pies. Con razón encontramos de una forma muy preciosa en el Nuevo Testamento a 2 mujeres que buscaban los pies del Señor: María Magdalena y María, la hermana de Marta y Lázaro. Y hablando de María Magdalena, el Señor dice, de esta le han sido perdonados todos sus pecados, dice. Y hablando de María, la hermana de Marta y Lázaro, del Señor dijo, de esta no se le quitará lo que ha escogido, porque ha escogido la mejor parte.
La mejor parte está en sus pies. Él va a darnos después estar a su lado. Pero cuando nosotros nos humillamos a sus pies, al lugar donde están los miembros menores, pues, los pequeños, cuando nosotros llegamos allí, ya nos estamos cubriendo con parte de su manto. Ahí comienza ese pedido, esa proposición. Y después dijo que se acostara a sus pies. Eso nos está hablando de esperar, de buscar al Señor, que es la parte más difícil. Pero cuando estamos allí buscando y buscando y buscando, va a llegar el momento que el Señor va a descender y nos va a tocar, nos va a visitar y nos va a dar de su presencia. Yo entiendo que en el contexto occidental, o sea, en nuestro contexto, porque el contexto oriental es del contexto de Israel, en nuestro contexto occidental esto parece un poco fuera de lo moral, ¿verdad? Que una mujer haya llegado, y sí, no era, el mismo Booz le dijo que no se sepa que hubo mujer en la era, ¿verdad? Porque él no quería avergonzarla ni a él, ni también él entrar en algún problema. Además ella se quedó ahí, no se acostó con él, sino se acostó a sus pies. Y por otro lado, era costumbre que los hombres que hacían la limpieza de la cebada en la era, ellos dormían con toda su ropa. Ellos no se quitaban sus ropas, ¿sí? Y si usaban sus zapatos o sus sandalias o sus botas, lo que tuvieran, ellos se quedaban con esa ropa, porque en la noche hacía frío. En el día hay calor, pero en la noche hay frío. Entonces, además de su ropa, ellos se cubrían con su colchita. Era la costumbre. Entonces no había en ese sentido. Y además quiero decir, delante del Señor, Ruth ya era la esposa de Booz. Lo único que estaban esperando es que aquel proceso se llevara a cabo. Como Pablo dice, yo os he desposado a vosotros como una virgen delante del Señor. Ojalá no haya trabajado en vano y que Satanás sostiente como a Eva, dice. Imagínense, ya delante del Señor ya estamos desposados, preparados para las bodas, pero necesitamos ser libres de esas tentaciones del enemigo para no perder la recompensa y el galardón de estar en su presencia para siempre. Entonces, en nuestra rutina diaria, en las cosas diarias que nosotros experimentamos, vamos a ver que Dios está involucrado de una forma impresionante. El plano divino va siempre a ir a la madurez en medio de nuestro trabajo, en medio de lo que nosotros hagamos. Sí, yo lo voy a hacer, voy a seguir tu dirección. En medio de lo que nosotros estamos haciendo, en los consejos que recibimos y todo eso, el plan de Dios se está llevando a cabo en nuestras vidas a través de detalles impresionantes, porque Dios es fiel. Y imagínense, en medio de esos 3 meses de la cosecha, porque eran 3 meses, todo eso que se hizo era parte del plan divino para concretizar lo precioso que el libro de Ruth manifiesta, que era el casamiento y el nacimiento de la familia de David, que era la familia del Mesías. Aun cuando nosotros pensamos que Dios está lejos de nuestra realidad, porque no vemos de una forma clara su mover, Dios está bien cerca de nosotros y actuando de una forma secreta. Lo hace, sí. Nosotros no podemos verlo a veces ni sentirlo, pero Él está operando de una forma maravillosa y también en los más mínimos detalles. Lo más difícil para nosotros como seres humanos es aprender a esperar. Por eso le dijo, acuéstate a sus pies y espera. O sea, tenemos que esperar la dirección del Señor. Por eso es que necesitamos estar atentos a los más mínimos detalles en nuestra vida, porque es a través de esos mínimos detalles que las señales de su voluntad serán reveladas a nosotros, como dice exactamente en el libro de Efesios, capítulo número 1 y verso número 11. Efesios 1:11 dice: en él, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que, escuche, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas, no solo algunas de nuestra vida, todas el Señor las ejecuta con el propósito de cumplir su voluntad en tu vida y en la mía, de llevarnos a la concretización de su plano, de hacernos parte de su plan divino.
Entonces vamos a seguir adelante, esperar y fielmente, como el Señor le dijo a los discípulos antes de ir a los cielos en su ascensión, les dijo, quédense en Jerusalén y esperen la promesa que yo hablé del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces ellos se regresaron, dice, a Jerusalén, llegaron al cenáculo y ahí se quedaron 10 días esperando, porque él estuvo 40 días hablando del reino de Dios. Después llegó Pentecostés, después de 10 días ellos estuvieron ahí en el cenáculo y esperando, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y la promesa, las arras de nuestra herencia, dice, es el Espíritu Santo, la seguridad, la garantía de que seremos parte de esa esposa. Por eso es que necesitamos esperar y no entrar en pánico en los momentos difíciles. En la era es difícil soportar la limpieza, pero es ahí donde estamos siendo escogidos para ser parte de la esposa. Pero a la era no hay que llegar únicamente a un lugar privilegiado, tenemos que llegar a los pies del dueño de la era. Amén. Y como les decía, este procedimiento tomado por Ruth, por consejo de Noemí, escuchen con atención, era un mensaje claro de pedido de redención. Extiende tu manto sobre mí. Era un pedido de redención. De hecho, en el Oriente, decir que un hombre colocó su manto sobre una mujer es sinónimo de decir que se casó con ella. O sea, lo que estamos diciendo es que entre Noemí y Booz había un lenguaje en código. Esta lo sabía, este también, los dos eran judíos, y aquí vemos a una mujer gentil entrando a formar parte, la iglesia entrando a formar parte, no la iglesia, los gentiles entrando a formar parte de Israel, porque juntos formamos la iglesia, para llegar con las palabras indicadas, con la actitud indicada, para que cuando el Redentor lo oyera, dice, esta es, me la envió el Espíritu Santo y Él sabe, ¿entiende? Es una comunicación, no es una cuestión así por acaso, o dice, ¿qué está sucediendo aquí? No estoy entendiendo, ¿verdad? No, ahí entendían todo. Cuando Booz escuchó eso, él sabía, porque él conocía la ley del levirato, él sabía lo que había que hacer. Además sabía que ya había un redentor antes, todos los detalles estaban ahí. Ruth no lo sabía. Por eso es que ella necesitaba ser obediente a la dirección de Noemí. Entonces el mensaje era muy claro. Era un pedido de redención, un pedido de matrimonio. Amén. Era un pedido para que Booz cumpliera su responsabilidad de levantar descendencia de Malón. Descendencia de aquel que había muerto, como ya hemos hablado. Cristo vino para salvar a la descendencia de Adán. Bendito sea el Señor. Entonces, desde nuestra perspectiva occidental, esto podría ser tomado como un atrevimiento de parte de Ruth. Y no hay duda que Ruth en ese momento también, desde el punto de vista oriental, ella estaba temblando. Ella llegó allí sin, ay, ¿qué que estoy haciendo? ¿Verdad? Era un momento bien difícil, pero ella fue obediente. Ella, a pesar de nosotros considerarlo como un atrevimiento, como una osadía, y hasta de algo tal vez hasta inmoral, cosa que no sucedió, pero así se podía ver por las mentes, ¿verdad? Cuando estaban presentes. Sin embargo, todo lo que estaba sucediendo ahí era para cumplir la ley del levirato. Este era un procedimiento importante que en el pueblo de Israel era permitido, y hasta por derecho legal. Fíjense, hasta por derecho legal no era nada incorrecto. De hecho, esta ley, quiero les decir esto entre paréntesis, esta ley del levirato ya existía antes de la ley de Moisés, de la Torá. O sea, está registrado en la Torá, pero antes de que ella fuera escrita, ya existía, porque estaba en el corazón de Dios redimir a su pueblo, y ya habían rasgos, pinceladas, ¿sí? Declaradas desde los días de Adán y Eva, pinceladas que mostraban el cuadro, y solo los hombres de fe podían ver claramente qué estaba sucediendo. Y cuando Tamar no le fue dado el último hijo de Judá,
Entonces dice que ella hizo algo aparentemente, bueno, algo inmoral. Ella se acercó, se vistió como prostituta. Y Judá no sabía quién era, ni no pensaba que podía ser su nuera porque estaba cubierto su rostro. Y él cometió ahí una inmoralidad con ella. Y después, cuando querían matarla, no la pudieron matar porque ella dijo: yo estoy embarazada de este hombre que es dueño de estas 3 cosas. Y entonces, por la ley del levirato, no pudieron matarla. Todo lo contrario, ella fue declarada justa y fue puesta dentro de la familia. Y Judá dijo: más justa es esta mujer que yo, porque yo no estuve dispuesto a darle mi hijo como marido. Y fíjense, no existía la ley, pero eso ya estaba establecido dentro del pueblo de Dios, de la familia de Jacob. Entonces, en esta época, cuando ya era establecido por ley, eso no era prácticamente algo inmoral, sino era en cierto sentido un acto necesario para que existiera la redención. Ruth no estaba familiarizada con nada de eso, pero Noemí sabía todos los detalles. Y por tanto ella fue su dirección o su directora, digamos así, quien la dirigió para llevarla al momento indicado. Entonces, ahora obviamente ese pedido podía ser dado, pero al final de cuentas dependía totalmente de la decisión y del corazón disponible del Redentor de Booz. Y yo les digo una cosa, queridos hermanos: a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que nosotros éramos y somos el día de hoy, el Redentor nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a salvarnos, estuvo dispuesto a redimirnos, estuvo dispuesto a pagar el precio del oprobio, de la vergüenza, con tal de que nos casáramos con Él. Qué precioso, ¿eh? Una boda entre judíos y gentiles, la iglesia, con lazos eternos para casarse eternamente con su Salvador, Señor y Dios. Por lo visto entonces Booz, él estaba, como ya mencionamos, estaba totalmente vestido, y él interpretó, o él entendió claramente el mensaje dado. De hecho, cuando él sintió que ahí estaba aquella mujer, y el Señor también quiere encontrarnos de repente cuando Él está ahí y Él nos mira a sus pies, que estamos ahí esperando en su presencia, eso será algo precioso, de beneficio para nuestra vida. Pero terminando, aquí dice en Ruth, capítulo número 3 y verso 9, esto es muy importante y aquí termino. Capítulo 3, 9 dice: entonces él dijo, hablando de Booz: ¿quién eres? Y ella respondió, escuchen cómo responde: yo soy tu sierva. No está hablando ahí tu mujer, tu esposa, no. ella estaba esperando que el mensaje de Noemí llegara para él. Ella no estaba tratando de manipular el brazo de Booz. Ella estaba a los pies de él diciéndole: yo soy tu sierva. Miren qué precioso eso. El Señor quiere vernos así. No quiere que nosotros lleguemos ahí con aquella petulancia, aquella presunción: Señor, yo te pido esto y aquello. Podemos pedir cosas, pero la actitud es muy importante. La actitud es necesaria. La actitud va a tocar el corazón de Dios, como Él le dijo: ten por seguro que todo lo que has pedido yo te lo voy a dar. ¿Por qué esa respuesta? Porque esta mujer, oigan cómo llegó: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende, escuchen, el borde de tu capa sobre tu sierva. Otra vez: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Qué precioso. Esa misma debe ser la solicitud de todo hombre perdido, hablando de aquellos que no conocen al Señor todavía. Deben decirle al Señor: Señor, extiende el borde de tu capa sobre mí y sálvame, rescátame de mi condición. Soy un pecador. Señor, necesito del perdón de mis pecados. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Y cuando haga eso, con todo el corazón y con humildad, no tratando de presionar al Señor, sino humillándose delante de sus pies, el lugar más bajo,
Él va a oír tu oración, va a perdonarte, va a limpiarte de tus pecados, te va a dar las vestiduras adecuadas de justicia y te va a hacer parte de su cuerpo. Y para aquellos hermanos y hermanas que estamos en el camino, luchando y esperando el momento en el cual el Señor nos redima completamente y limpie completamente nuestra alma del hombre viejo, de la vieja naturaleza, necesitamos decirle al Señor: Señor, extiende el borde de tu capa. Señor, tú eres nuestro pariente cercano. Señor, como es traducido en otras formas, Señor, tú eres nuestro pariente responsable. Tú eres el único, Señor, que puede redimirnos. No depende de nosotros depende acercarnos, de nosotros depende humillarnos, pero de Él depende la decisión de rescatarnos. Señor, rescátanos. Rescátanos. Con razón dice en Mateo capítulo 11 y verso 28. ¿Podemos pasar, hijo? Capítulo 11 y verso 28 de Mateo. Miren lo que dice el Señor. Ya sabemos todos ese pasaje. ¿Qué fue lo que le dijo Noemí al principio? ¿No debo yo buscarte descanso, hija mía? Y dice aquí el Señor 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto está hablando no solo del descanso físico, no, eso es tercero, cuarto, quinto lugar. Está hablando del descanso de tu alma, que ya no vivas penando por tus pecados. Quiere darte descanso. Eso significa el perdón y la limpieza de tu conciencia de las obras muertas, de las obras del pecado. Que ya no haya condenación, sino que vivas alegre, feliz y en paz con Dios. Y para tener la paz de Dios es preciso primero la paz con Dios, reconciliarte con Él. Y cuando tú lo hagas encontrarás descanso. Pero ese descanso también habla del descanso emocional. No vivamos afanados, como el Señor le dijo a sus discípulos. No vivan ansiosos por nada de esta vida. Es vivir en descanso, es confiar en Él. Por eso Él dice: venid a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Vengan a los pies. Vengan a los pies y soliciten la cobertura, soliciten el manto y yo lo extenderé, dice el Señor. Él lo va a extender a los humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dé ese descanso que todos necesitamos y nos haga reposar, porque esa es su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Venid a mí. ¿Puedes tocar algo? Gracias, Señor, en esta hora por darnos ese alivio que viene para nuestra alma. Queremos tener un corazón humilde. No permita, Señor, que las cosas de esta vida nos incomoden, que nos convenzan y perdamos la bendición de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestro corazón para la gloria de tu santo nombre. Queremos llegar al reposo y queremos llegar al matrimonio, a las bodas del Cordero. Queremos participar, Señor. Y hoy estamos aquí a tus pies, rendidos. Venid a mí, los que estáis cansados, yo os daré reposo y paz.
humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado. Mi yugo es fácil y mi carga leve. Confía en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Venid a mí, los que estáis cansados, y os daré reposo y paz. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado. Mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. ¿Qué tenemos que hacer? Descender a la era, venir al Redentor, descubrir sus pies y decirle: extiende tu capa sobre mí, porque soy tu sierva y tú eres, oh siervo, y tú eres nuestro pariente responsable. Y él dirá: todo lo que has pedido, yo lo voy a hacer y lo voy a cumplir hoy mismo. Oh, el Señor va a hacer eso y necesitamos acercarnos con esa confianza. Que Dios los bendiga, les dé en su corazón esa esperanza todos los días, y que nos acerquemos a la era y podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón para encontrar descanso para Él, porque Él nos dará también descanso a nosotros. Terminemos este culto cantando otra vez este canto. Venid a mí, los que estáis cansados, y os daré reposo y paz. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado. Mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató.